Chile está al borde del abismo financiero por un maquillaje contable que Franco Parisi acaba de desenmascarar. El líder del PDG soltó la bomba y dice que el ex ministro Grau nos mintió en la cara, con cifras de deuda política. No son 6.000 millones de dólares, son casi 8.000 millones los que se perdieron en cálculos cerrados mientras la clase media pagaba la cuenta. Esto es un terremoto político que va a terminar con una acusación constitucional en bloque para que paguen los responsables. Hola Franco, ¿cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido. Hola Iván, gusto saludarte y a la gente de 24 horas. Bueno, partamos primero por la acusación constitucional, Franco, la primera presentada contra un exministro de Hacienda desde el regreso a la democracia, una situación bastante inédita y que ha tensado mucho las aguas entre el oficialismo y la oposición, y justo al medio están allí. Algunos parlamentarios de su partido han apoyado esta acusación, firmándola incluso, y otros, como la diputada Giles, ha señalado que claramente va a votarla a favor. Usted no vota, usted no es parlamentario, pero usted es el líder del partido. ¿Cuál es su posición frente a esta acusación constitucional, más allá de decir que cada parlamentario tiene que votar de manera absoluta e independiente? Su opinión sobre la acusación. Primero, decirte que estoy seguro que la bancada del PDG va a votar en bloque. Yo voy a hacer todos los esfuerzos y estoy seguro que va a ser así, se va a votar en bloque. Se va a esperar el informe que tiene que entregar la comisión investigadora, pero yo creo que las aguas están orientadas a una aprobación de esta acusación en términos generales. Y hay que decirle a la gente, para que lo entienda, que este no es un juicio del performance económico o no. Este es un juicio político que se le hace a un ex ministro. Yo creo que en términos generales, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, está ganando a favor de la acusación. No así en el Senado. Yo creo que en el Senado van a estar puestas todas las presiones extracurriculares por parte del Frente Amplio y otros sectores para que no resulte finalmente sancionado el exministro Grau. Franco, ¿dónde está esa parte de su discurso que era ni facho ni comunacho? ¿Se están poniendo como vagón de cola de los libertarios y los republicanos? Vimos al diputado Javier Olivares diciendo tenemos listo el lápiz, poniéndose en el punto de prensa, sin todavía conocer los detalles de la acusación. Usted en campaña, nos tocó varias veces conversar con usted dijo ni facho ni comunacho, decisiones propias, y aquí hay parlamentarios del PDG que han mirado con distancia a este libelo, y otros como Javier Olivares y ahora último Pamela Giles, que están muy entusiasmados con acusar constitucionalmente al exministro Grau. ¿Por qué usted dice que van a votar en bloque? No, aquí hay una falta grave. No, que aquí hay una falta muy grave a lo que ocurrió en el quehacer de las finanzas públicas. Durante 4 años no se dio pie con bola, aprovechando el Mundial, con respecto al presupuesto. Se nos dijo que era la mejor directora de presupuesto, que fue un desastre. Se inflaron los ingresos y se subestimaron los egresos. Y además, para este año, que pudo haber sido un tratamiento de mejorar el devenir bastante paupérrimo de las estimaciones de cifras, se trasladaron gastos que se vieron incurridos el 2025 al 2026. Y estamos perdiendo credibilidad a nivel internacional, Iván. Acuérdense que yo soy muy preocupado de las finanzas internacionales y ahora, con unos papeles, entre comillas, bastante mal llevados adelante, se requiere un endeudamiento de 6.200 millones de dólares. Y eso a uno le preocupa en términos de imagen internacional. Ya, Franco, vamos por parte de la respuesta suya. Usted dice durante los últimos 4 años y se refiere al periodo completo del gobierno del presidente Boric, ¿verdad? Es obvio. Sí. Ya, ok. El ministro Grau sí, claro, fue ministro de Hacienda en el final del gobierno del presidente Boric. El resto fue el ministro Marcel. Entonces, me imagino yo que bajo la tesis de ese primer enunciado que usted hace, es que las responsabilidades en los errores de cálculo, de proyecciones y de deuda pública que usted ha citado son extensivos a todo el periodo del gobierno del presidente Boric, con lo cual usted principalmente apunta a Mario Marcel. Nicolás Grau entró a Hacienda en el último tiempo del gobierno del presidente Boric. ¿Me equivoco o no? No, para nada, pero crea lo siguiente: mantuvo el mismo equipo que tenía, mantuvo la misma directora de presupuesto y por lo tanto ahí no hubo un cambio que se debió haber hecho. Era sabido que siempre se habían equivocado en las estimaciones. ¿Y entonces por qué la acusación es contra Grau y no contra Marcel? Endeudado.
Porque está fuera de rango, ¿de acuerdo? O sea, para tener una acusación constitucional puede ser hasta 3 meses terminado su periodo al término de ministro. Después de eso caduca y por eso se hizo en esta fecha, ¿de acuerdo? Nosotros esperamos que saliera el documento y se evaluó y ahora es que se logró la firma, nosotros vamos a esperar el documento que va a entregar esta comisión revisora. Yo voy a entregar mi opinión, si así me lo piden los diputados, y los diputados van a decir, pero estoy seguro que va a ser colectivamente y creo que hay un tilt hacia la aprobación. Franco, usted fue académico, fue vicedecano de Economía incluso. ¿Cuál es para que se acuse constitucionalmente a alguien, tiene que haberse violado un precepto constitucional? Eso es obvio, ¿no? La Constitución dice usted tiene que hacer esto y usted ex profeso no lo hizo, ¿verdad? Porque si es por error de cálculo, si es por falla de proyectar la deuda pública, eso no es una violación de una norma constitucional. Usted puede decir, fue un mal ministro, hizo mal los cálculos, no estamos de acuerdo, pero para acusar constitucionalmente a alguien, usted tiene que decir, en el artículo X de la Constitución dice que fulanito debería hacer tal cosa e hizo otra. ¿Cuál es el precepto constitucional que viola el ministro Grau en su opinión? Este no es un precepto constitucional, este es un precepto político, donde él, sabiendo que la información que era incorrecta, la que estaba presentando, la presentó. No adjudicó la correcta pago de las deudas que correspondían al 2025, al 2026 y perjudica el erario nacional y su construcción durante este año. No es menor lo que está ocurriendo acá. Hay una situación financiera extremadamente crítica y le insisto, el principal problema es que a nivel internacional los cuestionamientos son muy fuertes en términos de si son creíbles o no son creíbles las datas que tenemos de finanzas públicas. Y esa situación, créame, es muy difícil de mantener en el tiempo y destruirla fácilmente con lo que ocurrió Franco, en el gobierno anterior. ¿Qué tan grave es que un ministro de Hacienda oculte información, para entenderlo? Lo mismo que pasó con el ministro Pau de Energía, que lo salvaron finalmente por manejo político en la Cámara, en el Senado. Ya, pero yo le pregunto, es sumamente grave. En este caso, el señor Pau, déjame terminar con esto. Sí. El señor Pau, ¿quién pagó los costos? La gente. Y acá también, mala utilización de los datos o maquillaje contable de los datos, ¿saben qué lo va a pagar? También nosotros, porque ahora se va a tener que endeudar más Chile a una mayor tasa de interés, con una margen de negociación para lograr mejores créditos, mucho más bajo, y finalmente lo pagan todos los chilenos, especialmente la clase media emergente. Ya, ahora le pregunto de nuevo, ¿qué tan grave es que un ministro de Hacienda oculte información? Gravísimo, gravísimo. Eso amerita... Gravísimo porque pierde la seriedad que se... Eso de por sí amerita una acusación constitucional, ¿no? Para mí sí. Ya, para mí sí. Déjeme contar... Las explicaciones que uno tiene que dar... Déjeme contar la segunda parte de la pregunta, a propósito de su respuesta. Me tocó entrevistar al ministro de Economía, Daniel Mazo, hoy día en la mañana en la Radio Universo. Él estuvo presente en la cuenta pública del presidente Kast, la primera, el 1 de junio, y yo le pregunté si ese día, que me tocó entrevistarlo ahí en el Congreso, la típica que hace uno como periodista, si ese día en la mañana él sabía del decreto de emisión de deuda pública por 6.200 millones de dólares que en la tarde iba a firmar el ministro Quirós, ministro de Hacienda. Y me dijo no tenía idea. ¿Y cómo se enteró? Por la prensa. ¿A usted no le parece que con esta acusación a Grau, por ocultar información, por hacer proyecciones erradas en el crecimiento y en la deuda pública, no es un poco lo mismo que le está pasando al ministro Quirós? Usted vio la cuenta pública, me imagino yo. No, es distinto. Espérese, usted vio la cuenta distinto, pública, ¿no? Sí, completa. Ya, pero ¿escuchó alguna parte distinto. Solo para terminar, ¿usted escuchó en alguna parte al presidente Kast anunciando que iba a tener que emitir bonos de deuda pública por 6.200 millones? Yo creo que ahí el presidente Kast de nuevo se equivocó. Ya. Lo debió haber informado en su momento. ¿Y que el ministro de Hacienda, le oculte esa información al ministro de Economía le parece normal? Es normal eso. Son distintas funciones. Ya. No, deje explicarle. En términos de estructura organizacional del gobierno, de la gobernanza, lo que hace Hacienda es completamente distinto a las funciones que hace Economía. ¿De acuerdo? Y por lo tanto no tenía por qué informarle. Ya. Yo creo que sí se equivocó el presidente Kast nuevamente al no informar. Habría sido la noticia. Pero aquí hay dos noticias importantes, Iván. Uno,
que Chile se va a tener que endeudar en 6.200 millones, que le adelanto, según mis cálculos, está equivocado, son 7.700 millones de dólares, y sobre lo anterior también se corrigió a la baja las estimaciones de crecimiento de mediano, corto, mediano y largo plazo de Chile. Y por lo tanto, vamos a llegar de aquí al 2030 con un nivel de endeudamiento del 49 al 50% del Producto Interno Bruto, lo cual sobrepasa en sobremedida el 45%. Ya, lo que pasa es que yo escuché a los parlamentarios de oposición, naturalmente defendiendo al ministro Nicolás Grau, es bastante obvio que lo van a hacer, pero diciendo, bueno, acá el mismo ministro García Rubio nos dijo, se va a generar una espiral de acusaciones constitucionales, porque si hoy día está el ministro Grau, que va a ser acusado constitucionalmente por la deuda pública, por errores en la proyección de la deuda pública, por errores en la proyección del crecimiento, y usted ve que al ministro Quirós le está pasando algo no muy distinto. Tuvo que corregir a la baja la proyección de crecimiento, tuvo que corregir al alza el aumento de la deuda pública. Y no solo eso, sino que además nos acercamos, de acuerdo al informe del Consejo Fiscal Autónomo, al peligroso margen del 45% de la deuda pública en función del PIB. Al ministro Quirós no le está pasando un poco lo mismo que al ministro Grau, y no es lo que usted está haciendo hoy día con Grau, quizás es la semilla para lo que va a ocurrir después con Quirós, que corrige a la baja la tasa. No, yo creo que son cosas... Explíquenos por qué son distintas. Iván, no, son conceptos completamente distintos. Él está, en este caso, diciendo, mira, ¿saben qué más? Esta es la realidad. En el caso de Grau, no. Se ocultó y usó un maquillaje tanto ex ante de las proformas como la forma de los balances, ¿de acuerdo? Al correr estos pagos de 3.600 millones. Pero sí usted tiene una razón, y se la doy completamente, porque usted es muy estudioso. Siempre que se saca un ministro, en ese entonces, después viene la revancha política. Pasó con la entonces ministra de Educación, la ministra Proboste en su entonces, y después sacaron a un tremendo cabro, que digo cabro que le conozco, Harold Beyer, un cabro inteligentísimo, no le estoy faltando el respeto, incluso él un poquito mayor, nos conocimos en la Facultad de Economía de la Chile. Harold Beyer, un tipo muy inteligente, un caballero de principio a fin, y tuvo que pagar los costos políticos, porque estos no son juicios técnicos, son juicios políticos. Y en política usted sabe que la venganza es un plato que se come frío, y por lo tanto, ¿puede ocurrir eso? Sí. ¿Y por qué el PDG se suma a eso? Porque si usted, mire, escúchese lo que me está diciendo. Porque no es correcto. Pero espere, escúchelo. Harold, o sea, perdón, usted, Franco, tiene una responsabilidad también con el votante suyo. De hecho, ya vamos a hablar de la encuesta del CEP. Usted tiene una responsabilidad con su votante y con quienes a lo mejor ni siquiera han votado por usted, pero lo ven como una figura emergente, o no emergente, sino que con posibilidades de aspirar nuevamente a una presidencia de la República. Usted dice, esta es una venganza que se come en un plato frío, y le da la razón al ministro García Ruminot en el sentido de que esto puede generar una especie de espiral de acusaciones constitucionales. Y el PDG, usted nos anuncia que se va a sumar a eso. No, yo le estoy diciendo que lo más probable es que sea así. Se lo explico de inmediato. Me acaba de decir que van a votar en bloque, pero Franco. Con bloque no estoy diciendo a favor o en contra, pero yo creo que va a ser a favor. Dicho eso. Momento. Franco, es que acá el editor incluso me está diciendo, al comienzo de esta conversación, yo le dije que había parlamentarios del PDG, como Javier Olivares, que estaba muy feliz con el lápiz, diciendo acá estamos listos para firmar, y después la diputada Pamela Giles, que se sumaba, apoyando. Y usted dice, vamos para allá, y lo más probable es que votemos en bloque. Entonces ahora me está diciendo que van a votar en bloque, pero no a favor. Dirímame ese punto primero. Yo no puedo... se lo doy que sí, es exactamente, repito lo dicho. Lo más probable es que se va a votar en bloque. Y dos, lo más probable es que se esté tildando a que sea a favor. Dicho eso, es muy distinto, Iván. Nosotros no queremos que nunca más un ministro de Hacienda mienta con cifras que saben que ya están erradas. Si ocurre alguna venganza en política, el PDG no va a ser partícipe de aquello. Pero históricamente ha ocurrido esa venganza, sí. Nosotros no vamos a ser, no fuimos y no seremos parte de aquello. Lo que sí yo le digo, que el ocultamiento de información, el manejo de información que hubo, para nosotros fue crítico. Y lo dijimos tantas veces en la campaña, donde usted muchas veces me entrevistó durante la campaña, yo le decía que habían cifras erradas y que más encima habían bombas de tiempo en distintos ministerios. Y no nos equivocamos. Y por lo tanto yo creo que hay una responsabilidad política que le tocó al señor Grau en el último periodo como ministro de Hacienda. Así es la vida, no tenemos nada que hacer, pero yo espero
que si alguna vez otro ministro en otro ministerio se le ocurre hacer las mismas tonteras, va a tener que pagar en un juicio político en el Parlamento, sí o sí. Ya, aunque usted admite que esto es una suerte de venganza que se va a servir, que es un plato que se sirve frío, todo lo que me acaba de decir, ¿el PDG va a participar de aquello? No, nosotros no vamos a participar de venganza alguna. Por lo menos en mi corazón, y estoy seguro en el corazón de los diputados del PDG, no hay ni odio ni venganza de qué, ni revancha de qué. Pero sí, lo que dice el señor ministro Rubinot, secretario general de la Presidencia, ha ocurrido, ha ocurrido. Nosotros como PDG no lo vamos a hacer, pero que no le quepa duda. Si este o futuro gobierno hace manipulación de datos o maquillaje contable, que se llama, a las cifras, el PDG va a estar ahí disponible para analizarlo en Franco, propiedad, una acusación constitucional. Pero usted me acaba de decir que la deuda pública que va a tener que emitir el gobierno no son 6.200 millones, sino que son 7.700, creo que es la cifra que me da. Entonces allí, nuevamente, o hay un error del cálculo o se está ocultando información. En este mismo estudio se le preguntó al ministro Quirós, antes de la segunda supuesta alza grande que iba a sufrir el precio de los combustibles. ¿Se acuerda usted el benzinazo famoso? Y después nos subió la tercera semana, el ministro dijo, a lo mejor los economistas se equivocan. Y claro, no subió porque se modificaron los parámetros del MEPCO. No es que el ministro le, comillas, achuntara. Si usted modifica los parámetros del MEPCO, evidentemente va a impedir que suba el precio del combustible. Si usted hoy día me dice que el ministro Quirós no va a tener que subir deuda por 6.200, sino que por 7.700 millones de dólares, 1.500 millones de dólares de diferencia, o el ministro se está equivocando en el cálculo, o usted tiene una bolita mágica, que no sé si la tiene, o se está ocultando información. No hay muchas más alternativas. Hasta ahora nosotros no nos hemos equivocado, Deja que los hechos ocurran y se verá en su mérito si corresponde o no corresponde una acusación constitucional al respecto. Lo que yo sí le digo ¿usted no descarta es que eso? Durante el gobierno anterior, ¿cómo lo voy a descartar? Yo no tengo que poner las manos al fuego por nadie si encima no es mi gobierno. O sea, evidentemente si Quirós, perdón, si el ministro Quirós estuviera en este error de cálculo sostenido o ocultando información, usted dice, también podría eso dar pie a futuro a una eventual acusación, ¿no lo descarta? Deje sacar el nombre Quirós al respecto. Cualquier ministro que oculte información a la gente y a los mercados y a los estamentos regulatorios internacionales tiene que ser sometido a un juicio político. Y le digo inmediatamente sí. Hasta ahora hay que dar el derecho a que son todos inocentes hasta que se prueba lo contrario. Pero no solamente para este gobierno, para todos los gobiernos y todos los ministros tiene que ser así, como corresponde, incluso los alcaldes. Franco, en este mismo espacio conversábamos ayer con el diputado Sánchez del Partido Republicano, que es uno de los impulsores de esta acusación constitucional en contra del exministro Grau. Y frente a la pregunta, porque evidentemente aquí lo que hay es un ministro que se desacoplaron sus proyecciones con la realidad. Y eso ocurrió en el periodo de Grau y también ocurrió en el periodo de Marcel, que es el que realmente fue el ministro de Hacienda del presidente Boric. Fueron 3 años y medio. Grau entró al final. Y yo le preguntaba si aquí había dolo o había negligencia. Porque si solamente se equivocó, ¿por qué lo va a acusar constitucionalmente? Entonces el diputado Sánchez dijo, mire, es tan grande el error de cálculo que esto es, lo más probable, doloso. Usted, con los números sobre la mesa, ¿usted cree que el exministro Grau erró en los cálculos de manera deliberada y eso ya no es una actitud negligente, sino que dolosa? ¿Cuál es su percepción frente a esto? Porque usted me ha dicho, el PDG va a votar en bloque, yo no lo quiero malinterpretar, va a votar en bloque y lo más probable es que sea a favor de la acusación. Sí. Yo esperaría que tengamos todos los antecedentes sobre la mesa, Iván. Es muy grave decir que hay dolo o no hay dolo, y eso tiene que ser la justicia que lo determine. Nosotros hasta ahora tenemos una confusión de datos increíble. ENAP, que nunca había tenido utilidades, el año pasado tuvo 880 millones de dólares de utilidad. ¿Cómo se logró aquello? El endeudamiento que ocurrió durante el mes de enero, ¿por qué se gestó durante ese mes? ¿Dónde se destinaron las plata? Hay muchas preguntas al respecto y sabemos, en finanzas, economía y política, follow the money. Sigue el dinero para poder determinar si hubo o no hubo. Ahora, lo que sí yo le puedo decir, nosotros queremos saber, yo como persona, como miembro del PDG
y a través de mis diputados para saber si merece o no merece un juicio político. Y todo da a entender de que sí merece un juicio político. Pero otra arista sí. penal lo tienen que ver los tribunales. Ya, pero el diputado que está impulsando esta acusación, que es el diputado Sánchez, en estos micrófonos dijo que aquí lo más probable es que aquí hubiera un acto que fuera más bien doloso que negligente por la magnitud del error. Y ustedes se están sumando a eso. Yo creo que hay que irse paso a paso, no hay que correr más rápido de lo que se puede. Hasta ahora vamos a un juicio político y el juicio político vamos a esperar el documento que entregue la comisión investigadora. Bien, Franco Parisi, le queremos dar las gracias por esta conversación con el Canal 24 Horas y nos quedamos atentos, por supuesto, a la decisión que tome el PDG, que usted ya anticipa va a ser en bloque. ¿Ese bloque incluye al diputado Contreras o el diputado Contreras ya lo consideran fuera del partido? No está dentro de la banca. Pero sigue siendo No el está partido, dentro de ¿no? la banca. Oiga, después invíteme al estudio, que estamos congelados acá. Hace mucho frío, estamos en Pedro aquí cerca, pero la culpa es nuestra, no alcanzamos a llegar. Ya, está bien. Le mando un abrazo. Que esté Iván. muy bien, Franco Parisi, muchas gracias. Chao, chao. Cuídese. La política chilena se convirtió en una guerra de trincheras donde la venganza es un plato que se sirve frío. Parisi fue clarito, aunque digan que es un juicio político, el ocultamiento de información es un pecado mortal que nos va a costar caro en los mercados internacionales. ¿Tú crees que esta acusación es justicia por las cifras maquilladas o es solo una pasada de cuenta política contra el gobierno de Boric? Comenta ahora mismo porque tu bolsillo es el que está pagando esta fiesta de errores.